están? Un placer estar aquí. Bienvenida. Bueno, ayer el sindicato ha sacado un comunicado porque arrancó el 1 de marzo con una presencialidad en la asistencia en algunas de las especialidades, medicina general, ginecología y pediatría. Ahí está. Pero para el 1 de abril ya se viene la segunda ola de ampliar la presencialidad hacia otras especialidades. Desde ese punto de vista, ustedes han sacado en las últimas horas este comunicado que de algún modo cuestiona que el personal de la salud vaya a hacer una atención personalizada sin estar inoculados. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el grado de preocupación que está instalado en la comunidad médica, ¿no? Es eso, es preocupación en la comunidad médica que nos han trasladado en forma personal e institucional a través de sociedades científicas y demás, porque la presencialidad es absolutamente necesario, retomarla y volver a una medicina normal, de contacto humano, de examinar, de vernos la cara y de poder hacer realmente la medicina como la conocemos, sabiendo que la telemedicina tiene cosas que van a quedar, ¿no? En ese sentido, esta resolución por parte de la autoridad sanitaria de comenzar con una presencialidad parcial. Pero viste que Israel hizo un sistema combinado, ¿no? Y les dio buen resultado. Sí, claro. Ese punto de equilibrio entre la necesidad de volver a la presencialidad y el continuar protegiéndonos de esta enfermedad que, como el doctor decía y como lo vemos, cuando provoca esa respuesta inflamatoria sistémica, esa disfunción orgánica múltiple, esa falta multiorgánica, esa injuria pulmonar, es realmente grave y mortal en un alto porcentaje. Entonces, el punto de equilibrio entre volver a la presencialidad, un plan gradual, progresivo, de vuelta a la presencialidad, tiene que contemplar este aspecto. Hay mucha ansiedad por parte de la población, sin dudas, por volver a la presencialidad. De hecho, hoy no es que todas las consultas sean telemedicina. Hay consultas que son presenciales, los colegas convocan a aquellos pacientes que identifican que necesitan una consulta presencial. Hay pacientes, personas que van y que se sobreagendan sobre la consulta de policlínica de los colegas que están en ese momento en consultorio. O sea, hay hoy. Lo que pasa es que eso se va a exacerbar con este comunicado, con esta resolución, más allá de que es parcial, porque bueno, compartimos con las autoridades de salud pública el criterio de que la presencialidad plena, tiene que ser gradual y una vez que el personal de salud esté inmunizado y avance la inmunización. Porque no solamente el personal de salud inmunizado, sino quienes vienen a consulta, que generalmente son quienes tienen mayores factores de riesgo para controlar una enfermedad grave. Entonces, ese equilibrio es difícil. Nos parecería atinado en este escenario de comienzo inminente de la vacunación, particularmente del personal de salud en la semana que viene, de hacerlo una vez que tengamos esa seguridad. Porque no lo estamos planteando en la incertidumbre de cuándo esto va a pasar, no es como el año pasado, cuándo llegarán las vacunas, ¿no? Claro. Es ahí. Pero ahora, el 1 de abril, lo ideal que sería entonces que ya el personal de salud esté casi en su 100% inmunizado recordemos que tiene 2 dosis la Pfizer. Sí. Suponete, en el caso de que llega el 8, el 9 empiezan a vacunar. Sí, seguramente llegue en esa semana. Igual ¿no? Estás ahí en el borde, porque veíamos con Jimmy al principio del programa, hay 28 días entre una dosis y la otra. Entre una dosis y la otra, ya hay inmunidad con la primera dosis, por lo menos hay una inmunidad parcial en la primera dosis. O sea que ustedes, ¿sería satisfactorio para el personal de la salud entrar el 1 de abril ya aunque sea con una primera dosis? Con una primera dosis, exactamente. Eso es lo que... Pero a ver, esto es interactuar y trasladar puntos de vista, porque cuando nosotros nos reunimos, como nos reunimos ayer en una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo, recogemos lo que los colegas dicen y lo trasladamos a una resolución, no es por poner palos en la rueda, es por trasladar preocupaciones genuinas del colectivo médico para ayudar y para aportar. Nosotros estamos absolutamente convencidos, compenetrados en difundir y convocar a la vacunación. Estamos haciendo campaña, hasta pasacalles hemos puesto para convocar a que la población y el personal de salud se vacune. Si no fuera la Pfizer, porque se tarda, ¿está bien para ustedes Sinovac? La que nos toque. La que nos toque, cuando nos toque, cuanto antes. Las recomendaciones técnicas de la comisión asesora del plan de vacunaciones y del grupo asesor científico es Pfizer por algunas
mejores reportes Resultados. en cuanto a disminuir la transmisibilidad del virus, pero todas, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, protegen en porcentajes cercanos al 100% de contraer enfermedad grave y muerte, como tú bien decías, Claro. Y eso es lo que estamos viendo en la experiencia en el campo real que está teniendo Israel, que está siendo una suerte de laboratorio del mundo en ese sentido. Entonces, la que nos toque, cuando nos toque. El plan de vacunaciones original preveía que el personal de salud fuera vacunado primero, que hubiéramos arrancado antes de ayer. Y que el primer grupo fueron ustedes. Se difirió, sabemos lo que es el problema de... Pero Salinas adujo razones científicas en su momento, ¿no? Del cambio en el cronograma. Científicas Sí. porque llegaron primero las Sí, otras, claro, en claro, realidad. claro. Pero estaba previsto que el personal, en todo el mundo se vacunó primero el personal de salud, y así fue el cronograma de acuerdo a la disponibilidad. Acá el cronograma se alteró Por un porque tema de llegada de la por un vacuna, tema de llegada se preserva la Pfizer para el personal de salud y para población con mayores factores Lo de que sí riesgo. dijo Salinas, dijo, como hay una semana de distancia entre una y otra cuando llega, mejor esperamos la Pfizer. Pero si se atrasa, Y está bien. ahí sí se comienza Y con está bien Sinovac. también. Sí, En algún momento conversamos con Federico Preve y bueno, y él, de alguna manera hablábamos del tema de la adhesión del personal de la salud a la vacuna. Él justificaba que algunas personas no tuvieran adhesión por la falta de información de cuándo llegaría, ¿no? Eso fue cuando no teníamos fecha. Ahora que hay fecha, ¿entienden que hay una adhesión por parte del personal de la salud? Nosotros entendemos que va a haber una buena adhesión por parte del personal de la salud, aunque todo esto, no solamente el tema de el hermetismo que fue la llegada de las vacunas y cuando llegaron y hoy ya estamos triplicando la cantidad de dosis administrada por 100.000 habitantes que tiene Chile, que es quien lidera en América Latina, ¿no? En 2 días. O sea que la solidez, lo robusto del Sistema Nacional de Integrado de Salud de Uruguay y de nuestro plan de vacunaciones augura que en poco tiempo estemos en un buen plazo. Poco tiempo que seguramente van a ser meses, ¿no? Pero no solamente eso, ha sido las dudas sobre el desarrollo de la vacuna. Ahí hay que remarcar lo que es la información científica trasladada de forma entendible al personal de salud y a la población. Hay la conferencia de prensa del lunes en el Ministerio de Salud Pública, donde el profesor Julio Medina explica claramente que no se saltearon pasos para crear las vacunas, se aceleraron pasos. Claro. Las vacunas son seguras y son eficaces, y es muy importante tenerlo en cuenta. Más todo lo que ha sido la negociación mundial, lo que pasó en el mundo con las vacunas, ¿no? Esto que la Organización Mundial de la Salud ha definido como un enorme fracaso moral, porque los países ricos han acaparado dosis hasta 10 veces más de su población en detrimento de los países en vías de desarrollo, lo cual es un problema de accesibilidad y de derechos que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha podido resolver Claro. todavía. El Fondo COVAX va a demorar en hacer las entregas correspondientes, se prevén entre marzo y mayo. Entonces, todo eso ha generado inseguridad, todo eso ha generado dudas, suspicacias, que hay que separarlas claramente de la información científica y de la recomendación, como decía el doctor, de que hay que vacunarse porque es lo que nos puede sacar de esta situación en un horizonte de mediano y largo plazo. Greco, vamos a cumplir un año de pandemia, estamos cumpliendo un año de gobierno y en algún momento tanto tú como el sindicato médico pidieron una cuarentena general. Hoy, viéndolo con un poquito más de fría la situación, ¿entienden que era pertinente? Entendemos que era pertinente en ese momento hacer un fuerte llamado a la reducción de la movilidad y a la cuarentena porque estábamos en un momento en el cual el sistema de salud no estaba preparado, no teníamos capacidad de testeo, había una serie de condicionantes que hacían prever que, de acuerdo a lo que veíamos que estaba ocurriendo en Europa, si no se reducía drásticamente la movilidad en ese momento, que fue lo que ocurrió, por la vía de los hechos fue lo que ocurrió, ¿Lo que ocurrió en dónde? que ocurrió en nuestro país. Ustedes pedían cuarentena general, que no es lo mismo que una baja en la reducción de movilidad. Pero la pedíamos de esa manera porque en ese momento la ola era de una magnitud brutal y había absoluta incertidumbre en nuestro país. Recordemos que nuestro país además fue uno de los pocos en el mundo en que la ola lo tomó en un cambio de gobierno, donde las autoridades estaban tomando el comando de la situación del país y entendíamos que esa era la respuesta más eficaz en ese momento y en esa situación. ¿Se hubiese reducido el número de acotado, muertos si hubiese hecho eso el gobierno? Yo creo que la respuesta fue muy razonable, muy buena de parte de la población con las medidas que se tomaron en ese momento. Nosotros lo planteamos porque entendíamos que era lo que había que hacer, mirando para atrás
la respuesta fue buena, la población respondió adecuadamente y se pudo frenar 8 meses esa ola, hasta el mes de noviembre, diciembre. Igual insisto, no es lo mismo una reducción de la movilidad que una cuarentena general. Pero en aquel momento lo planteábamos como una cuarentena y fue lo que hubo. Si ustedes recuerdan lo que fue la reducción de la movilidad... Ustedes pedían cuarentena general. Obligatoria, en realidad. ¿O estoy equivocada? Sí, lo pedíamos con restricción estricta de la movilidad porque era la herramienta que teníamos. Y fue lo que la gente hizo, la gente por una vía que no fue la imposición. La de la imposición o la de las sanciones legales que hubo. Yo creo que de aquel debate y de aquella discusión se contribuyó a la toma de conciencia para que la gente no saliera. Sí, hay quienes asocian también la reducción de movilidad por el tema del verano. O sea, bueno, yo muy no, bien, yo no estoy de acuerdo con la mirada de que se haya dado una reducción de la movilidad drástica por decisión de la gente, pero bueno, son miradas. No, pero de marzo a mayo, que fue cuando se retomó la actividad, realmente la calle estaba al comienzo. vacía, ¿no? Y está medido esa respuesta. Y de hecho está medido además que eso es lo que ha tenido mayor impacto en la reducción de muertes en nuestro país. No queremos volver a eso. Hay que seguir mirando para adelante, hay que vacunarse y hay que participar y colaborar en esta línea que está ahí. Bueno, y Gustavo, todavía falta. Muchas gracias por haber venido y esperemos que Nos llegue el pronto. 8, el 8 o el 9 y que pueda ser con Pfizer, ¿no? Sí. Porque también podría darse, yo estaba pensando, ¿no? Que dentro de la salud puede haber grupos que se vacunen con Pfizer y otros que se vacunen con Sinovac, ¿no? Eso también puede pasar. Sí, es posible. De repente la gente que está en CTI o el personal que está en la primera línea accede a 2 dosis de Pfizer y el administrativo de repente puede acceder. Lo que está previsto es que lleguen 50 dosis semanales de Pfizer hasta completar 460.000, más el 1,5 millones que debería llegar de Sinovac el 15 de marzo para ir completando lo más rápido posible la cantidad de personas. Hay que recordar que la vacuna no previene la transmisibilidad totalmente y hasta que no tengamos ese 70% de inmunización de la sociedad, claro. Ahora estamos casi en el 1%, tenemos que seguir con el distanciamiento, con las medidas físicas y demás. Es muy importante recordar eso. Gustavo, muchas gracias por haber venido. Gracias. Por haberte llegado hasta acá para justamente tomarle esta impresión de cómo está viviendo el Sindicato Médico del Uruguay y esta ansiedad de la espera de la vacuna. Y bueno,